a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Ustedes, muy buenas noches a todos, bienvenidos a compartir una nueva noche de terror. Hoy estamos aquí para acompañarlos hoy hay muchas historias cortas, ¿no? Gente que nos ha escrito a través del WhatsApp mandando su historia, a quienes agradezco. Por supuesto que vamos a compartir alguna de ellas. Para los que me retan todavía, porque no estuve el miércoles pasado, estaba un poco enfermo y no pude venir. Pero bueno, aquí estamos para compartir esta noche de miércoles. Quiero darles el número para que ustedes puedan, los que quieran hacerlo, mandar su mensaje de texto o su WhatsApp. Que estaría bueno que nos cuenten sus historias, que participen, que hagan su aporte también. Recuerden que a los que van a escribir una historia, ya sea a través del mensaje de texto o de WhatsApp, que la primera palabra en esos mensajes sea historia, para que podamos identificarlos con facilidad, ¿sí? El número es 156 29 11 81. Así que escriban, repito, 156 29 11 81. Mi nombre es Sergio Fierro, con la producción de Adriana Córdoba y Radio Contacto hacemos La Noche de Terror, año número 17, ¿sí? A punto ya de cumplir, faltan un par de meses, pero para cumplir los 18 años, la verdad que un programa que nos ha dado muchas satisfacciones. Y quiero contarles también que, a diferencia de otros años, que por lo general para esta altura del año llevábamos ya 3 noches de terror en vivo, la primera noche de terror en vivo de este año va a ser el mes próximo, en octubre, a mediados de octubre, así que vayan agendando, ya vamos a dar bien la fecha. Pero quería anticiparles un poquito esto. Vamos a tener solamente 2 reuniones este año, así que estaría bueno que no se lo pierdan. Vamos a, después de pelear bastante para conseguir el lugar, aparentemente, estamos en condiciones de adelantar, ¿no? Que sería el mes próximo la noche de terror en vivo. Gracias a toda la gente que nos escucha, a los amigos que nos escriben, incluso a los que nos retan también. Un saludo enorme, de verdad, muchísimas gracias. Quiero compartir hoy estas historias que nos han enviado. Recién escuchábamos ahí en audio esta historia referida a este mal llamado juego de la copa o del Ouija, que está muy lejos de ser solamente un juego, que es algo muy serio, algo con lo que hay que tener muchísimo cuidado. Hemos escuchado muchas historias, hemos escuchado muchos relatos de gente que ha participado en estas sesiones espiritistas y que han terminado muy mal, ¿no? Los grupos de chicos de la Escuela de Comercio, otra gente del sur de la provincia, en la provincia de Salta, en Buenos Aires, recientemente en Santiago del Estero también, un grupo de chicos que realizaron esta sesión. Eran cuatro personas las que participaban en esta sesión. Ellos aseguran que fueron en Chaco, si no me equivoco, a un poblado cercano a Roque Sáenz Peña, a un cementerio que estaba no abandonado, pero con un mantenimiento bastante precario, un cementerio muy, muy viejo, que tenía el aspecto de estar abandonado, ¿no?
habían escuchado relatos de mucha gente que aseguraba que había tenido experiencias paranormales en la zona de ese cementerio, gente que pasaba por allí o personas que fueron a visitar, ¿no?, a familiares que habían fallecido, que aseguraban que en ese cementerio, que en ese lugar, al igual que el cementerio que contamos el miércoles pasado, no, el anterior, en la provincia de Salta, me parece que fue, de la Cruz, había actividad paranormal. Creo que en la mayoría, si no en todos los cementerios, siempre hay personas que han reportado situaciones y hechos paranormales. Bueno, en este caso aseguran que estos 4 chicos fueron a jugar, por decirlo de una manera, a realizar esta sesión espiritista. Habían leído con una información quizás un poco más avanzada de lo que puede tener cualquier persona, como vos o que está del otro lado, que pretenden a veces simplemente realizar un contacto a través de esta sesión espiritista, y realiza este juego en la casa, en el, qué sé yo, en el cerro, en algún lugar en particular. Pero se ve que uno de estos chicos, o algunos de estos chicos, tenían como un poco más de conocimiento, de información, porque según cuentan en el relato, eligieron como lugar para hacer la sesión espiritista la parte de atrás del cementerio, donde se unían las 2 pequeñas tapias que delimitaban aquel lugar, aquel cementerio, justo en el ángulo del lado de afuera, en el ángulo, utilizando este ángulo, del cementerio, trazaron 2 triángulos más, uno de cada lado, con lo que imaginariamente estos 2 triángulos sumados a las 4 paredes que delimitaban el cementerio formaban una estrella de 5 puntas, y ellos estaban en la base de esa estrella, ¿no? Es decir, con un poco más de conocimiento, transmitido seguramente por alguien que realizaba sesión espiritista, o que algún curandero o algún brujo o bruja, por decirlo de alguna manera, que tenía conocimiento en las artes negras, ¿no? Una vez que hicieron este trabajo de marcar en el piso 2 ángulos más, sumado al tercero, que es donde estaban ellos, pusieron velas en semicírculo detrás de ellos, el tablero en el piso, con la punta del tablero, con uno de los ángulos apuntando hacia el ángulo que formaban las paredes del cementerio. Doy estos detalles que tal vez sería más fácil indicarles en un dibujo o algo por el estilo, pero tal vez lo hagamos en la noche de terror en vivo, para que sepan que quienes formaban parte de esta sesión espiritista tenían un poco más de conocimiento que alguna persona que lo tomaba simplemente como un juego o por curiosidad, ¿no? El semicírculo de velas detrás de ellos, 5 velas blancas, y la 6ª vela, una vela negra. Doy todos los detalles que me aportaron. No conozco el significado de cada uno de ellos, pero doy los detalles. Y según ellos relataban, una cruz en el piso, una cruz hecha con 2 ramas, con 2 palos en el piso, de manera invertida, hacia el cementerio, apuntando hacia el cementerio, ¿no? Y comenzaron la sesión invocando algún espíritu, y esta convocatoria a ese espíritu tenía
algo como una pequeña oración que recitaban constantemente. Era de manera repetitiva, ¿no? Una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que en un momento la señal de que alguna entidad u espíritu se hizo presente fue muy notoria. Uno de ellos cuenta que en ese momento ellos sintieron como si se quedaran sin luz, es decir, como si un manto negro, algo, los hubiera tapado por instantes, cubriéndolos de la luz de la noche, simplemente, ¿no? De la luz de la luna y las estrellas en ese momento, pero que sintieron además como una carga pesada en sus cuerpos en los momentos en los que esto se manifestó. Ellos dicen que al momento de manifestarse esta presencia, aquellas velas que tenían detrás de ellos, las pequeñas llamas de esas velas comunes, se alargaron como unos 20 centímetros y cambiaron el color. Ellos dicen que la llama era de un color rojo, pero muy notorio. Uno de ellos, los que llevaba la sesión adelante, Franco, era quien más conocimiento de toda esta situación tenía, y quien nos relata la historia, Luis, era quien nunca había participado en este tipo de situaciones. Es él quien más asustado estaba y quien nos ha relatado la historia también a través del correo electrónico, ¿no? Cuenta que las velas, las llamas de la vela se alargaron y se tornaron en un color rojo muy fuerte, y no duró segundos. Las velas permanecieron encendidas durante mucho tiempo, muchos minutos, sin consumirse. En el momento en el que Franco, quien llevaba adelante esta sesión, interpretó que había hecho contacto con algún espíritu, dijo en voz alta: "Estás aquí, danos tu nombre". Y habían puesto una moneda vieja, una moneda que no es de curso, es decir, no de las que utilizamos habitualmente, sino que era una moneda vieja, que tenía muchos años, una moneda de los años 60, que ni siquiera era de acá, era de otro país, aquella moneda la que utilizaban como puntero, ¿no? Sin necesidad siquiera de que ellos pusieran el dedo sobre la moneda, sino simplemente tocando el tablero, aquella moneda se desplazó cuando le preguntaron el nombre, y lo sorprendió porque se fue directamente al número 1, a la D, y luego puso Legión. Ellos interpretaron que eran uno de los espíritus o demonios de la Legión. El mensaje fue realmente claro. Franco dijo: no queremos ponerte a prueba, pero danos alguna señal. Inmediatamente ellos dicen que en ese momento, sobre aquella pared que delimitaba al cementerio, una pared que no tenía más de 1,50 m, dice que en ese momento se manifestó una figura a modo de una sombra sobre la pared, y que tenía una particularidad, que podían verse los ojos, un color que se tornaba entre un amarillo muy fuerte y un naranja.
brillosos. Y en el momento en el que se manifestó esta presencia, las velas se apagaron todas. Y ellos sintieron como un viento muy, muy frío. Todo esto sucedía ya casi a finales del verano. Sintieron una brisa muy fría que los envolvió. Y Luis estaba muy, muy asustado. Él cuenta que agachó la cabeza para no mirar aquella aparición, aquella manifestación, y sintió muy claramente que lo agarraron del pelo a la altura de la nuca y le levantaron la cabeza, como obligándolo a mirar. Fue tanto el miedo que sintió en ese momento que comenzó a pedirle a sus amigos que parasen. Paren, por favor. Franco, que llevaba adelante esta sesión, dijo: esto no se puede parar. Lo mismo que otro de los amigos que parecía tener mucho conocimiento también sobre este tema, ¿no? Sobre estas invocaciones. Él volvió a abrir los ojos y él asegura que veía que detrás de cada uno de ellos había alguien, a los cuales lo veían en forma de una sombra, pero muy, muy definidas. Entonces, una vez manifestados, Franco preguntó: ¿alguien quiere saber algo? Y su amigo, el que decimos que parecía tener conocimiento de esta situación, preguntó si podían comunicarse con alguien a quien ellos quisieran hacerle algún tipo de pregunta. Y la respuesta fue sí. Bueno, inmediatamente le preguntaron a Luis si quería hablar con alguien. Antes de todo esto, entre ellos habían conversado, cada uno diciendo con quién le gustaría hablar, si tuviera la posibilidad. Luis había dicho que con su abuelo, y casi que lo obligaron a preguntar. Luis, como estaba muy asustado, seguía las indicaciones de sus amigos para no contradecirlos, pero por miedo más que nada. Y antes de que él dijera con quién, en el tablero, la moneda fue hasta la letra A, formó el nombre abuelo, la palabra abuelo, perdón. Antes de que él dijera eso, sorprendido y asustado, también la moneda formó un nombre, Tito. Ese era el apodo de su abuelo. Y él, antes de preguntar, habían hablado entre ellos que para estar seguros uno debía preguntarle, o la primera pregunta debía ser algo que solamente conocieran la persona aquella que ya no estaba y él, el que estaba presente. Y bueno, la primera pregunta de Luis fue cuál había sido su último regalo. Y la moneda formó la palabra bolillas. Su abuelo, antes de fallecer, una semana antes de fallecer, le había regalado una bolsa de bolillas. Y asustado, sin comprender esta situación, pensando que su abuelo, que había fallecido, estaba en el cielo, y sin comprender cómo o de qué manera estas apariciones paranormales, estos demonios, sí, por decirlo de alguna manera, conocían todas estas cosas que había pasado él con su abuelo, ¿no? Este tipo de situaciones, por ejemplo. No quiso preguntar más. Preguntale, le decían ellos, insistían, y él no quiso preguntar más.
Le insistieron y él preguntó si estaba bien. Y la palabra que se formó fue no. Y comenzó a sentir miedo porque era repetitivo, se ponía no. Salía del círculo del no y volvía a entrar. Y él se levantó, asustado, como para irse, y uno de sus amigos estaban sentados en el piso. Lo bajó del brazo, y él, asustado, sin saber qué hacer, en ese momento comenzó a decirles tengo miedo, y comenzó a persinarse. Y cuando lo hizo, dice que sintió un golpe y luego otro, uno detrás de otro. Él estaba en el piso y sentía que lo golpeaban, y cuando podía, abría los ojos y veía, él describe como aquellas personas que había visto parada detrás de cada uno de los chicos que estaban haciendo este juego en un momento, las describía como personas oscuras, que podía ver el rostro, decía él, rostros demoníacos, pero no como de ciencia ficción, más bien parecidos a los rostros de un hombre común, pero que los gestos y las facciones de la cara manifestaban como mucho odio, ¿no? La particularidad, sí, de que parecía tener como unas pequeñas protuberancias en la frente, como unos pequeños cuernos, algo como que sobresalía, apenas unos centímetros, 3 o 4 centímetros. Él se encogió como en posición fetal en el piso mientras lo golpeaban, se quedó callado y comenzó a decirle a sus amigos que lo ayuden, que se quería ir, que tenía miedo, y ellos le dijeron sentate, vamos hasta que terminemos la sesión. Y cuando él se sentó, las velas comenzaron a arder nuevamente, y dice que hacían como un ruido, como un chisporroteo, ¿no? Como cuando cae grasa en el fuego, en las brasas, hacía ese sonido. Y sus amigos comenzaron a preguntar distintas cosas que no tienen demasiada relevancia en la historia, aquellas preguntas, pero luego de haber hecho las preguntas, decían que estas manifestaciones, estos espíritus, le dijeron que aquella cruz que habían hecho de palos, con palitos de alguna rama, tenían que enterrarla, tenían que hacer un pozo, enterrarla, aquella cruz, y ellos mismos decían que debían escupir sobre ese lugar donde habían una cruz que no tenía más de 20 centímetros, ¿no? Por supuesto. Comenzaron a cavar con el cuchillo, enterraron la cruz y cada uno de ellos tenía que escupir. Luis no se animaba a hacerlo y salió corriendo. Dice que en lo que él corría desde el cementerio al camino habían unos 60 o 70 metros. Dice que comenzó a correr al lado de él un perro muy grande, un perro que le llegaría en estatura a sus hombros, una persona de estatura normal, ¿no? de un 1,70 m. Él dice que el animal que corría a su lado le llegaba como a los hombros y que lo invadía, lo tapaba, le costaba respirar por el olor fétido que despedía, y era acompañado con un zumbido muy fuerte de moscas. La cuestión es que de tanto miedo, en un momento pisó mal, cayó al piso, y desde el piso podía ver a aquel animal a un escaso medio metro de donde él estaba, mirándolo fijamente, y dijo él, asustado, en el relato incluso,
de que parecía tener el rostro de una persona, aquel perro. Él comenzó a persinarse de nuevo y a rezar en voz alta, que aquello le dio fuerzas como para pararse, que le temblaban las piernas y llegar hasta el camino. Dice que él comenzó a sentir silbidos, ¿no? Y que aquellos silbidos comenzaron como a aturdirlo. Él comenzó a correr por el camino, y en lo que corría, él dice que sentía que lo golpeaban, que le pegaban con palos, con piedras. De hecho, cuando se alejó unos 100 metros aproximadamente del cementerio, podía escuchar los aullidos de los perros cerca, algo que le ponía la piel de gallina, y que él iba rezando en voz alta, hasta que llegó prácticamente llorando a su casa. No quiso contar lo sucedido. Al día siguiente, a la noche, se encontró con sus amigos de nuevo, que lo increparon por haberse ido de esa manera. Le decían que los había puesto también en riesgo a ellos por no haber terminado la sesión, que sus amigos le contaron que fue difícil cerrar la sesión aquella noche por lo que había sucedido, que aquellos espíritus no querían irse, y se enteró luego por otro de sus amigos que Franco, estos son los nombres, ¿no? Franco junto a Roberto ya tenían conocimiento y habían hecho anteriormente esto varias veces. Luis y Miguel eran dos de los dos chicos que nunca habían participado en esto. Bueno, Miguel le contó a su amigo, a Luis, que los otros dos habían hecho un despacho en aquel trabajo. Ellos venían trabajando ya, haciendo trabajos de curanderos, y habían hecho despachos ahí, y él no quería participar más de esta situación. Lo mismo que nuestro amigo, ¿no? Que Luis. Se alejaron un poco de estos, bueno, Luis se alejó un poco de este grupo por miedo, más que nada, porque cuenta que a partir de esa noche, todas las noches sentía una presencia en su habitación. Y cuando estaba dormido o a punto de dormirse, sentía que alguien se sentaba en la cama. En una oportunidad se despertó como asfixiado, sintiendo que alguien le tapaba la boca y la nariz, que se pasaba horas a veces rezando hasta que se dormía, y que en medio de la noche lo visitaban espíritus, hasta que en una oportunidad él sintió un susurro en el oído y se despertó y vio una persona dentro de su habitación. En medio de la oscuridad de la habitación, pasada las 3 de la mañana, él sintió que le taparon la boca y la nariz, y como si le hubieran puesto una mano en el pecho. Él quería soltarse, sentarse, y no podía, y le faltaba el aire. Comenzó a patalear, hasta que logró que lo soltaran, y comenzó a gritarle a su mamá, a su papá, espantado ya por esta situación. Les contó todo lo que había sucedido anteriormente con esta sesión y con todo lo que había pasado a sus amigos. Y su mamá, sobre todo, fue quien comenzó a llevarlo a misa, pero todos los días, y a hablar con un sacerdote con quien se confesó. Le contó lo que había sucedido, le hizo una bendición especial, y a partir de entonces, y durante casi 3 meses, su mamá, su hermana, su papá, una tía, él, rezaban todas las noches el rosario en casa, y él dice que encontró tranquilidad, contención y paz en esto, porque sentía mucho miedo al irse a dormir. Su mamá, que era la más preocupada o al menos quien más lo manifestaba, se quedaba con él en la habitación hasta que se dormía. Durante la noche se despertaban y lo iban a ver en la habitación donde habían puesto
una cruz, habían puesto rosarios. Y ellos escuchaban ruidos fuera de la casa que nunca había sucedido nada en esa casa. Y a partir de entonces sentían ruidos fuera de la casa, pero no se manifestaban dentro de la casa, ¿no? Hasta que ese mismo sacerdote, que era quien lo asistía, a quien él visitaba en la iglesia junto con su familia, hizo una bendición en la casa y él se sintió, al igual que toda la familia, más tranquilo. Pasaron 3 meses y uno de sus amigos, ¿sí?, Miguel, quien no tenía tampoco, al igual que él, conocimiento de estas situaciones, pero el que no buscó ayuda, le había contado a Luis también que le sucedían cosas muy parecidas por la noche, y que una noche se había despertado y él mismo estaba rasguñándose, se despertó lastimado, con toda la cara rasguñada, con el pecho, y él no había buscado asistencia más allá o ayuda más allá de lo que Luis le había sugerido. Pasaron 3 meses y lo encontraron sin vida en su habitación, como si lo hubieran estrangulado, ¿sí? Bueno, fue todo realmente una situación bastante complicada y de mucho dolor, y a raíz de esto los padres de Miguel le contaron a los padres de Luis que hacía un tiempo que venía muy mal, pero que él no era de hablar mucho, que en la casa pasaban cosas y situaciones extrañas durante la noche, manifestaciones que ellos antes no habían vivido, que de pronto las luces comenzaban a titilar, se apagaban, que sentían en la noche como si alguien caminara en la casa, que se movían algunos muebles, que su hijo tenía pesadillas prácticamente todas las noches. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Con el tiempo, más allá de los 3 meses y luego de la muerte de Miguel, él se enteró de que estos 2 chicos supuestamente amigos de él comenzaron a recibir visitas y gente que iba por distintas situaciones a buscar a estos curanderos, estos brujos, que habían viajado a otras provincias donde realizaban reuniones con otra gente que hacía lo mismo que ellos, ¿no? Curanderos con brujos, ya después conocidos en el lugar, en este lugar. Terminaron yéndose de ese pueblo, según él, a Buenos Aires, donde fueron a hacer esto, ¿no? A trabajar o a seguir con su religión, con su formación como curanderos, por decirlo de alguna manera. Así es tal cual lo relata Miguel. Y que él siempre supo que la muerte de su amigo fue inducida por estos espíritus que habían convocado o que habían aparecido aquella noche en esa sesión espiritista, en el juego de la copa o ouija, como quieran llamarlo. Y él recuerda aún esos detalles que parecían sacados de una serie de ciencia ficción, ¿no? Lo de la llama de las velas, ese manto de oscuridad sobre ellos, y sobre todo la aparición de aquel ser demoníaco, lo mismo que del perro, que lo han marcado tanto que hoy en día, después de que han pasado ya muchos años de aquella situación, sigue sintiendo miedo por las noches, cuando se queda solo, cuando está en lugares que no conoce, porque él siente la presencia de espíritus cerca de él. Desde aquel momento quedó con esa sensibilidad que presiente, y él dice que cerca de nosotros hay muchos espíritus, que algunas personas tienen la capacidad de percibirlos y otros no, pero él quedó con mucho miedo luego de aquella situación, diciéndonos que esto no se trata de un juego, ¿sí? Que se trata de algo muy fuerte, muy real, y algo que
no podemos manejar. Algunos creen poder hacerlo, pero definitivamente, y al final de todo, se dan cuenta que están entregando su vida cuando realizan este tipo de sesiones, porque el que ingresa en esto muy difícilmente puede salir, salvo que tenga o realice un cambio radical y que busque ayuda. Eso es lo que nos dice Miguel Luis en esta historia, comentándonos que sigue doliéndole y sigue pesándole en la conciencia la muerte de Miguel. Por eso dice justamente que no se trata de un juego. Como esta historia, ¿no? Conocemos muchas de otras personas que han formado parte de sesiones espiritistas, tal vez no tan avanzadas como esta, pero en las que los espíritus han quedado en los lugares donde han realizado estas sesiones, en casas. Hemos escuchado en el programa más de una vez, ¿no?, los relatos de personas que dicen que luego de haber realizado estas sesiones espiritistas, en la casa no se podía estar, que tuvieron que hacer bendecir la casa, que tuvieron que hacerlo en muchas oportunidades, y en algunos lugares aún así seguían manifestándose estas presencias paranormales. Por eso decimos que no se trata de un juego. Bueno, esta que estamos escuchando, esa historia, es la que escuchamos al comienzo del programa, que, tenía que ver con el tema de la Ouija, ¿no? Hemos hablado ya, vamos a ver si para otro programa podemos hablar nuevamente sobre la parálisis del sueño, por qué ocurren estas cosas durante la noche, pero más que nada nos abocamos a las historias que nos envían y que nos cuentan, ¿no? Esta historia que vamos a contar ahora son historias del Face, son historias cortas que quiero compartir con ustedes, y a través de estas historias podríamos también compartir alguna otra que nos hayan contado anteriormente. Dice este mensaje, comentan que en el Colegio Nacional de Tafí Viejo a veces suceden hechos extraños a los alumnos que llegan antes del horario en el que comienzan las clases en el secundario, en el turno mañana. Sí, nosotros hemos contado de algunas personas que trabajan allí, historias, e incluso de algunos estudiantes, y también de algunas personas que han pasado por el colegio durante la madrugada, durante la noche, y que han vivido situaciones paranormales. Es como que este colegio es muy conocido, ¿no?, en Tafí Viejo, y muy conocido también por estas manifestaciones paranormales. Según nos cuentan a través del mensaje, una de estas historias narra que una alumna llegó temprano al colegio, al establecimiento, porque tenía que terminar de transcribir una tarea que había realizado en borrador. Entonces se fue un rato antes para poder terminarla, ¿no? Esta joven entró al colegio, ya estaba abierto, por supuesto, fue directo a su aula, que obviamente estaba vacía, al igual que el resto del colegio, ¿no? Excepto por la presencia de los conserjes, de algún profesor que había llegado temprano, en fin. Y ella se puso a pasar esta tarea en limpio, el trabajo que había hecho, y dice que luego de un rato de estar en el aula sola, comenzó a escuchar ruidos en el aula, y que cada vez que levantaba la vista, estos ruidos, estos sonidos cesaban. Pero se impactó cuando en un determinado momento, prestando atención a los sonidos, a lo que sucedía dentro del aula, vio una de las lapiceras que estaba en su pupitre
comenzó a flotar en el aire, yendo de un extremo de la mesa hasta el otro extremo. Fue por el aire, como si alguien la hubiera levantado y la cambió de lugar. La chica logró dominar el miedo que sintió en ese momento, simuló que nada había sucedido, se levantó, aparentemente tranquila, caminó con lentitud hacia la puerta del aula, sintiendo un escalofrío en todo su cuerpo, y cuando estuvo fuera, comenzó a correr hacia la salida del colegio. Mientras corría, se topó con los conserjes, quienes vieron el estado de nerviosismo, de miedo, de shock en el que se encontraba esta chica, y trataron de tranquilizarla, la acompañaron, la llevaron hasta la cocina, le ofrecieron un té, y cuando estuvo más calmada y más tranquila por la presencia de estas personas que trabajaban allí en el colegio, les contó lo que había ocurrido. Ellos, lejos de asombrarse, le dijeron que esto había ocurrido o que ocurría en el colegio con mucha frecuencia, que varios habían experimentado cosas similares allí en el colegio. Ella estaba sorprendida, asombrada. Pasaron los minutos y por supuesto el colegio, el lugar se llenó de alumnos y de profesores, y tomando el ritmo habitual del día, ¿no? Cuando sonó el timbre para entrar en las aulas, la chica se sintió más segura y regresó a la suya. Se sentó y se puso con un poco de miedo a revisar los cuadernos que había dejado. Y fue muy grande su sorpresa cuando corroboró que su tarea, aquella que había dejado inconclusa, a medias, estaba terminada. Alguien la había completado, y según ella misma decía, por supuesto, la letra era totalmente distinta a la de ella. Se podía ver en el trabajo que las dos letras diferían. Bueno, una historia que conocen muchos allí en el colegio, esta como tantas otras que han sucedido en este lugar. La historia la narra Mauricio, que saluda a Roberto, que está escuchando como siempre, y a Simón, bueno, que nos piden también, además, si pueden ser historias del Cementerio del Norte. Bueno, muchísimas gracias por esta historia, también por compartirla con nosotros. Hay mucha gente que nos está escribiendo, agradezco por ello. Y esta historia que voy a contar ahora también tiene que ver con las que han enviado a través del WhatsApp, ¿no? Sergio, soy Florencia Palma y te contaré esta historia que le sucedió a mi tío hace mucho tiempo ya. Como sabrás, años atrás, Ranchillos no estaba tan poblado como en la actualidad, por supuesto. Era un sitio muy distinto a lo que es hoy en día. Un pueblo muy chico en relación a lo que es hoy. Mi tío siempre fue un hombre al que le gustaba salir por las noches a tomar algo en los pocos lugares que habían allí para hacerlo. Y en una oportunidad, recuerda que, bueno, él a veces salía un día sábado y volvía al otro día el domingo, lo mismo si salía un viernes. Y en una de esas tantas ocasiones en la que mi tío había salido, volvió en un estado de ebriedad notable. Antes las calles en aquel lugar no estaban alumbradas, ¿sí? Había muy pocas luces
en un sitio totalmente distinto a lo de hoy, ¿no? Ya por aquel momento, por aquellas horas, casi todos dormían. A mi tío, en el camino a casa, cuando estaba, bueno, a una media cuadra, un poco más tal vez de la casa de mi tía Olga, donde vivía él, dice que de la nada apareció y se cruzó delante de él una mujer vestida de blanco. Mi tío no sabría decirte si por miedo, por que había tomado un poco de más o por el miedo. Cuenta que el mismo que la mujer se dio vuelta mirando a mi tío con un rostro que evidenciaba un enojo que se reflejaba en su cara, y no dijo nada, solo lo miraba. Mi tío en ese mismo instante comenzó a sentir como si varias personas lo golpearan, y recibía golpes en todo el cuerpo. Él cuenta que esta mujer solamente tenía una sonrisa demoníaca en el rostro, mientras mi tío juraba que a su alrededor no había nada ni nadie, además de aquella mujer que estaba parada delante de él. Sin embargo, sentía que lo golpeaban, como si varias personas lo golpeasen. Mi tío, con la poca fuerza que tenía, comenzó a arrastrarse, tratando de alejarse de esa mujer. Les recuerdo que estaba muy cerquita de la casa, mientras él gritaba y ella reía de una manera aterradora. En la casa de mi tía, los hermanos de mi tío, mi tía Olga y mi tío, esperaban a que mi tío Sergio volviera para quedarse tranquilos, ¿no? Porque no lo hacían, no se quedaban tranquilos hasta que él no volvía. Mi tía en su casa tenía 3 perros, una perra y 2 perros. Dice que toda la noche, mientras esperaban, los perros en aquella oportunidad estaban muy inquietos, inusualmente. En su espera, sintieron los gritos pidiendo ayuda de mi tío. Los hermanos de él tomaron una escopeta, salieron de la casa, seguidos por los perros, y según cuentan, la primera en correr para salir de la casa fue la perra, que salió como hecha una fiera, seguida por ellos. Mi tío Sergio cuenta que a él lo seguían golpeando todo el tiempo. Le dieron una tremenda golpiza. Y en ese momento, por supuesto, había recobrado la sobriedad, ¿no? Del miedo y de los golpes que recibía. Él estaba en el piso y comenzó a sentir los ladridos de los perros de su casa. Y que cuando llegaron a donde estaba él, la perra fue la que se paró delante de esta mujer y comenzó a ladrarle, como atacándola, junto a los otros 2 perros. Después de unos cuantos ladridos, los perros comenzaron a llorar y a quejarse de una manera que parecía que sentían como mucho dolor, como si los golpearan. Ante esto, la perra siguió firme ladrando a esta aparición, a esta mujer. Mi tío vio como a lo lejos sus hermanos se acercaban y comenzó a sentir que lo dejaban de golpear. Él aún así no podía levantarse. Nos cuenta que aquella mujer por un instante se le acercó y dijo: de esta te salvás, pero la próxima no. Y le mostró una sonrisa macabra. La mujer se metió por un costado del camino, donde estaba cubierto por pastos altos, y al otro lado de estos había un pequeño arroyo. Según dicen, se perdió por ahí, desapareció. Mis tíos, cuando se acercaron, lo ayudaron a levantarse, y ellos mismos cuentan que cuando iban llegando a donde estaba mi tío, en el piso, veían como si estuviese rodeado por unas cuantas sombras,
Y esta mujer que luego desapareció, ellos también llegaron a verla. Mi tío Sergio, luego de esta situación, sintió mucho miedo, cambió, dejó de salir solo. Cuando lo hacía iba acompañado por alguno de sus hermanos. Pero esta experiencia lo cambió totalmente. A él le habían advertido muchas veces de estas apariciones. Según cuentan en el lugar, sucedían con frecuencia. Pero él lo tomaba como si fuera una tontería. Luego se dio cuenta que cuán real es esa frase que vos utilizás que dice: no pasa hasta que te pasa. Bueno, yo tomando esa parte en la que esta mujer se acerca y le dice: de esta te salvás, pero de la próxima no. Recuerdo que en alguna oportunidad también nos narraba uno de nuestros oyentes que vivía en el campo, que vivía en la zona de Burruyacu, que la abuela de su papá solía decirle a él y a su tío, es decir, al hermano de su papá, que no salieran, que no volvieran tarde, porque les podía pasar algo, porque se hablaba de que en el lugar se habían manifestado algunas apariciones. Y el tío, el hermano de mi papá, dice él, decía siempre lo mismo que su abuelo, que había que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Pero en una oportunidad en la que habían salido los dos, nos relata él, mi papá y su hermano, a una fiesta, cuando volvían por el camino a caballo, mi papá se adelantó un poquito, pero 1 metro nada más, a mi tío, porque el caballo había ido un poco más rápido nada más, y en ese instante, en esa fracción de segundos, sintió que su hermano comenzó a gritar: ayúdame, ayúdame, y cuando él se dio vuelta, lo vio, los dos iban a caballo, vio a su hermano que tenía sentado detrás de él una mujer que tenía como una tela que le cubría desde la cabeza, que caía como un manto, es decir, solamente veía, ¿no?, aquella túnica, aquella manta que la cubría, y que veía que tenía las 2 manos como ahorcándolo a su hermano, ¿sí?, como si estuviera sentado detrás de él en el caballo y lo estuviera ahorcando, ¿sí? Él también sintió mucho miedo, imagínense, ante esa imagen, ante esa situación, y dudó unos segundos en qué hacer, y se acordó que llevaba puesto un crucifijo. Inmediatamente se lo sacó, y cuando se lo sacó, bajó la mirada por un segundo, y cuando logró sacarse la cadena con el crucifijo, dice que aquella aparición estaba al costado del camino, y su hermano estaba en el piso tratando de incorporarse, lo mismo que su caballo estaba en el piso, y su hermano le dio la mano, lo subió en el caballo de él, porque el otro caballo quedó tendido en el piso, y que esa aparición le dijo: de esta te salvás por eso, por que llevas en la mano, que era aquella cruz. Se fueron muy rápido del lugar, llegaron asustados a su casa, a esa hora de la madrugada, despertaron a su padre, a su mamá, a unos tíos que vivían en esa casa, y les contaron lo que había sucedido. Y él dice que a su hermano aún le costaba respirar, como si todavía sintiera la presión en el cuello. La abuela comenzó a hacerle la cruz en la frente, en el pecho, y a rezar, y a rezar. Tenían agua bendita en la casa y le puso en el cuello. Comentaban, hablaban sobre lo que había sucedido, y se quedaron despiertos más de 2 horas hasta que, se fueron a descansar. Y al día siguiente, ¿sí?, su tío tenía todo el cuello morado, como si hubiera recibido una presión, un golpe muy fuerte en el cuello, que le duró casi 1 semana, lo mismo que el dolor. A la mañana, cuando fueron a ver
al caballo en el que iba su tío, dicen que el caballo estaba tendido, es decir, como sobre sus 4 patas, no acostado, sobre sus 4 patas, con el hocico dando en el piso y sin vida. El caballo había muerto. Dicen que en el lugar, en ese pequeño camino, muchas personas relataron de apariciones paranormales durante un tiempo, hasta que, asustados algunos de los vecinos por esto, allí en el lugar donde se aparecía, hicieron un pequeño monumento chiquitito donde pusieron una virgen allí dentro, bendita, a la cual le prendían velas, y a partir de entonces dicen que aquellos hechos dejaron de ocurrir, ¿no? La disco más grande de Tucumán te espera para que vivas una noche de sábado increíble. Para que vivas una noche de sábado increíble. Toda la música, regalos, sorpresas. Una noche llena de amigos, con mucha diversión. Todos los sábados, Marduk. Marduk Clubhouse. Marduk, un sábado a la noche con toda la diversión. Mucha fiesta. Vení a divertirte con tus amigos en la disco más grande de Tucumán. Marduk Clubhouse. Almirante Brown 267, Lules. El Radio Armador. Lo que necesitas en audio y amplificación. Consolas, etapas de potencia, compresores, ecualizadores, luces. El Radio Armador. El Radio Armador. El mejor surtido y precio de baterías y guitarras eléctricas profesionales para músicos. El Radio Armador. Parlantes, baffles, reproductores de CD, MP3 y DVD para autos. El Radio Armador. El Radio Armador. Maipú 152, local 27, Galería Rosmarí, Avenida Belgrano 1507 y Buenos Aires 632. Yoko te presenta este sábado 17 Primavera con sabor a verano. Desde Mar del Plata, Facu Palladini, DJ Resident de Samsara Beach. Facu Palladini, haciendo explotar el más grande. Este sábado, Primavera con sabor a verano en Yoko Club. Los sábados son del más grande. Yoko, ruta alternativa, camino al aeropuerto, Tucumán, a 7 minutos del centro. Bueno, gracias a todos los amigos que nos escriben, que mandan sus mensajes. Luego de esta historia que vamos a compartir ahora, vamos a pasar a algunos de los saludos, ¿no? Mandada también a través del WhatsApp. Guardián, quería compartir mi historia con ustedes. Es una historia muy corta, pero interesante. Y por supuesto, lo más interesante todavía es poder compartirlo con toda la gente que ha contado sus historias y que aporta al programa, ¿no? Esto que voy a contarles le ocurrió a mi papá hace algunos años atrás, hace algún tiempo atrás. Él nos cuenta que en una oportunidad había ido de pesca con sus amigos una tarde a un lugar en Chicligasta. Según él relata, llegaron a ese sitio un poco más allá de las 8 de la noche. Y se quedaron allí preparando las cosas, pasaron las horas, y luego un rato ellos dejaron las cañas a la orilla del río. Como esa noche había comenzado a llover, ellos armaron una carpa y se quedaron allí, dejando las cañas a la orilla del río. Luego de un momento, unas horas, escucharon que un sonido muy fuerte, como si hubiera caído una rama, ¿no? Como si una rama grande hubiera caído de uno de los árboles cercanos a donde estaban ellos. Mi papá salió de la carpa con la linterna para ver de dónde había venido ese ruido o dónde había caído esa rama, y miraron hacia donde creyeron escuchar ese sonido fuerte. Cuando él alumbró,
no vio nada que le llamara la atención. Entró en la carpa y no volvieron a escuchar nada más. Se quedaron allí hablando y luego se durmieron. Y al otro día, después de pescar durante un rato, se metió, comenzó a adentrarse un poquito en el monte para buscar leña, y él cuenta que de pronto, estando allí recogiendo la leña, escuchó un sonido muy fuerte, como para que se lo figuren ustedes, como un grito de un zapucay, ¿no? Tan fuerte que lo aturdió y lo asustó. Él miró hacia todos lados, pero asegura que no había nada, y de pronto, siendo el mediodía, sintió un poco de miedo. Él estaba solo en ese momento. Cuando decidió regresar a la carpa, dice que vio como una entrada, una pequeña cueva, desde donde podía escuchar como voces, como cantos o risas. Se persinó, salió y fue hasta donde estaban los demás, y les contó lo que habían pasado. Inmediatamente dijeron que se les figuró que aquel lugar era una salamanca, un lugar de estos para hacer estos ritos, y se fueron del lugar. Bueno, espero que les haya gustado la historia, dice él. Claro que sí, gracias por haberla compartido, sobre todo, ¿no? Hay mucha gente que asegura, cazadores, pescadores, que aseguran haber pasado por lugares en el que sintieron esto mismo que nos narra nuestro amigo, ¿no? Voces, risas o cantos, tal vez. Bueno, hay mucha gente que asegura también haber estado sin querer muy cerca de una salamanca, ¿no? En alguna oportunidad nos pasó en los campamentos, algunos, muy pocos de los que están del otro lado, haber escuchado esto mismo también, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a ir con alguno de los mensajes que van llegando al 156 29 11 81. Quisiera que pasen una historia del Cementerio del Norte. Soy Lito, del barrio Floresta. Saludo grande para vos, amigo, y gracias por estar ahí compartiendo el programa con nosotros. Buenas noches, guardianes. Quería saludar a mi marido, Julio, dice, y a su abuela María Berta, que estamos escuchando. Muy buenas las historias. Somos de Yerba Buena. Bien. Guardián, dice, hola Sergio, estamos escuchándote con mis hijos Bianca y Bautista y mi señora Claudia. Espero que estés bien de tu salud, amigo. Bendiciones para vos y tu familia. Raúl Saracho, muchísimas gracias y un cariño grande para ustedes también. Gracias por estar desde hace tanto tiempo con nosotros. A ver, ¿quién más? Hay más gente, dice. Lo que pasa es que, bueno, alguien que me dice, estuve esperando la semana pasada, pensaba que ibas a hacer lo mismo. Bueno, un abrazo enorme para vos, muchísimas gracias. Sí, falté obligadamente, ¿no? Estuve un poco enfermo. Así que un abrazo enorme. Dice, la radio pasó el miércoles pasado. Saludos para Kelo del Mercado del Norte, un saludo grande, y para toda la gente que está por allí, también con él, que trabajan por allí, un abrazo grande, gracias. Amigos, soy Hilario. Me aburrí el miércoles pasado porque no estuviste. Mandó un saludo grande, un abrazo grande, de verdad, gracias por bancarnos y estar ahí del otro lado, amigo. Soy Juan Carlos, estoy escuchándote con mi mujer Rosana y mi hija Yara Paula Sosa Sila. Podés pasar, saludar, muchísimas gracias, y esperamos la reunión para estar allí pronto. Gracias, claro que sí. Sergio, espero que estés mucho mejor, amigo, como todos los miércoles escuchando la radio. Un abrazo grande, me llamo David. Quiero mandarle un saludo grande también a todos los grupos de WhatsApp que se han armado en torno al programa. Ninguno es nuestro, pero hay muchos que han armado grupos de historias, así que un saludo enorme para todos ellos, para los guardianes, para Historia y Nada Más, para los chicos, para David Córdoba y toda la gente del grupo también. Y a ver cuándo hacemos una juntada, ¿no? Guardián, mi nombre es Julián.
¿Cuándo habrá Noche de Terror en vivo? Saludo a los demás guardianes y espero que esté mejor. Dice, claro que sí. Bueno, la reunión, si Dios quiere, va a ser el mes próximo, en octubre. Sergio, escuchando el programa junto a la bruja, dice Marcela. Está de más, dice, de espanto. O espanta más que algunas historias o algo así, ¿no? Algún día voy a escribirte lo que pasa en la escuela de mecánica de la Armada, donde estuve yo en el año 89 como aspirante. Bueno, espero que nos pases esa historia. Hay mucha gente que nos ha contado, ¿no? En el servicio, en el 5º de Infantería, en el 19, de situaciones paranormales que ocurren allí. Sergio, soy Anto, estamos escuchándote como siempre. Nos encanta el programa. Manda saludos a mi mamá Nora. Felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Saludos, dice Sergio, soy Andrés Córdoba, de aquí de San Miguel de Tucumán. Quiero que saludes. El viernes es mi cumpleaños, te escucho desde hace mucho, está muy buena la radio. Amigo, un abrazo enorme y espero que tengas un lindo cumpleaños. Sergio, soy Michelle, está muy bueno el programa. Sos el número 1 de la radio popular de Tucumán, dice, gracias. Sigan así con sus relatos y el éxito. Mil bendiciones, manda saludos para el barrio Lincoln y el 11 de marzo. Un abrazo enorme para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar allí. Guardián, soy Julio de Yerbabuena, de 10, la radio sigan así. Saludos a mi mujer Cintia, que la amo. Siempre escucho, todos los miércoles. Y dice que las otras noches escuchó ruido en la casa, como si alguien buscara en las bolsas algo, pero rezamos y no volvió a escucharse nada más, gracias a Dios. Claro que sí, es la mejor herramienta, sin lugar a dudas, la mejor defensa y arma que tenemos, la oración ante estas situaciones, ¿no? Podrían pasar algo de El Ingenio San Juan, sigan así. Hugo Marino, un abrazo enorme, gracias por estar allí. Guardián, desde acá, dice un fiel oyente, Jesús de los Aguirres, saludos para vos y Adriana. Jesús, un abrazo enorme. Saludos para mi querido amigo Aldo, que está como siempre del otro lado escuchándonos. Quiero saludar también a Julio, por supuesto, a Norma también, un saludo enorme, a Silvia, para mi amigo Hernán, un abrazo enorme, a los santamarianos también un saludo grande para ellos. Sergio, amamos tu programa, todos los miércoles presentes. Saludos a la familia López Vera, gracias. Lo dice Solana. Muy buenas noches, Guardián. Soy María, quería saber cómo hacer para enviarte una historia. Por mensaje no puedo, dice, saludos. A través del correo, o a través del Face, me buscas con mi nombre, Sergio Fierro, o si la querés escribir a mano, la dejas acá en la radio, cualquier día, en cualquier horario, y a mí me la van a entregar. La radio está en Crisóstomo Álvarez 378, casi esquina Congreso. ¿Sí? Congreso y Crisóstomo, al lado de la Casa de Deportes. Buenas noches, guardianes. O lo mandás por WhatsApp también, ¿no? Todos los miércoles los escucho junto a mi señora Romina y mi hija Valentina. Quiero decirle que las amo, son mi vida. Javier de San Andrés, un saludo enorme para vos. Saluda a Nancy de Tafí Viejo, un beso grande para ella. Saludos. Sergio, siempre te escuchamos. Te extrañamos el miércoles pasado. Soy Ramón Belis del barrio Echeverría. Te escucho con mi esposa Claudia y mis hijos. Saludo para ustedes. Sergio, ¿cómo estás? Dice, espero que mejor. La radio, muy buena. Quiero mandarle un saludo a mi suegra Isabel Ferro, a mi cuñado Carlos y a mi novio Facundo, que lo amo muchísimo. Sergio, soy Irene de la Estenia. Hace años que te escucho, muy bueno el programa. Un saludito a mi hermana Lola y a mis sobrinos de Ranchillo, que también siempre escuchan. Me alegro de que estés mejor, que Dios te bendiga. Saludos grandes para ustedes. Pueden seguir escribiendo, mandar los mensajes de texto o los WhatsApp al 156 29 11 81. Gente que nos escribe también a través del Face, para Abel Herrera. Un saludo, dice, escuchando desde el barrio Victoria con mi hermano Gabo. A los pibes, dice, a los más facheros, un saludo enorme. Saludos para Facundo Carrizo, para Dan Agüero, para Sonia Roth, un saludo grande, gracias por estar allí. Saludos para Gaby Cajal, para Luciano Almada, para Noelia Romero, para Rey Licano, para María Bustos y Betty Caro. Un saludo grande para ustedes. Para Aixa Leguizamón, también un saludo muy grande para ella, que también está compartiendo el programa con nosotros. Gracias a todos los que nos escriben a través del Face, a través del mensaje de texto o el WhatsApp. Quiero contarles a la gente que tenemos
de contacto en el Face, que lo vamos a hacer a partir de la semana próxima, los días viernes, me parece, va a ser el día, o el día jueves, eso lo vamos a definir. El miércoles próximo vamos a dar toda la información. Vamos a contar una historia en vivo a través del Face, ¿sí? Ahora se puede transmitir en vivo con imagen y sonido, entonces nosotros a partir de la semana próxima, a través del Face, vamos a contar una historia en vivo. El miércoles próximo le vamos a contar bien cómo tienen que hacer para escucharnos y en qué horario va a suceder esto, ¿sí? Así que muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Nelson, Fabián Mancilla también, que nos escucha, dice, desde Suiza. Un abrazo enorme y gracias por estar presentes junto a nosotros. Esta es una historia que nos mandaron recién, ¿sí? Vamos a compartirla, por supuesto, dice Guardián. ¿Cómo estás? Quiero compartir algo que nos pasó a mis amigos y a mí en el miércoles 7 de septiembre de la semana pasada. Como de costumbre nos juntamos a tomar mates en la casa de Brian, uno de mis amigos, cuando nos llaman por teléfono diciendo que su madre había sido internada en Metán porque se había desmayado. La madre de él hacía viajes de Orán hasta aquí, hasta Tucumán, y luego más tarde, cuando le dieron el alta, le dijimos que vuelva a casa, así, bueno, para hacer reposo, que se recupere, pero ella quiso seguir con el viaje, ¿no? Con mis amigos, los que nos encontrábamos en ese momento, decidimos quedarnos a dormir allí. Así que cenamos y bueno, pasamos un poco a la noche riéndonos hasta cerca de las 3 de la mañana, aproximadamente. Bueno, nos acostamos a dormir y a esa hora, nos levantamos. Yo tenía un poco de hambre, quería comer algo, y uno de los chicos, que era Dani, que se quedó a dormir también con nosotros, bueno, salió como para ir a comprar algo, ¿no? Con Brian, cuando de pronto siento que golpean la puerta de la entrada. Entonces le digo que se fijen, porque capaz que era la madre de Brian, a los chicos que habían quedado con nosotros en la casa, que se fijaran. Cuando ellos fueron a mirar, en la puerta no había nadie. Cuando se acercó Dani a decirme que no había nadie, sentí la voz de la madre de Brian llamándolo a Daniel. Y bueno, entramos a la pieza donde estaban los demás y le dijimos lo que habíamos escuchado. Yo le dije a Brian que se levantara para fijarse si era su mamá, y cuando se fue a fijar, la puerta estaba abierta porque nosotros no habíamos puesto pasador. En ese momento fue cuando, en ese mismo momento, la llamó por teléfono y ella dijo que estaba todo bien. También habló con Vero, que era la mujer que iba manejando, y les dijeron que venían bien, estaban en la ruta, que venían bien, y entonces nos quedamos más tranquilos porque fue extraño aquello que acababa de suceder. Cuando ya estábamos por acostarnos para dormir, Dani comenzó a hablar cosas que no entendíamos, y con Malena, una de las chicas que también se había quedado, nos comenzamos a reír porque pensábamos que él estaba como bromeando, ¿no? Hasta que nos dijo que había visto algo horrible, y nosotros le preguntamos qué fue lo que vio, y no quiso decir nada, y de repente comenzó a llorar, pero sus lágrimas caían solas. Malena le preguntaba por qué lloraba y él decía que no sabía por qué lloraba, que él no quería llorar. Y le decíamos que no haga esas bromas. Malena le hablaba y le preguntaba con quién hablaba, porque era como si estuviera hablando con alguien, y él ni siquiera entendía tampoco lo que sucedía. Decidimos ir a dormir, pero Malena y Brian no me dejaron. Malena en un momento se acostó conmigo y Brian en la cama de arriba, porque estaba, había un colchón en el piso, y Dani seguía llorando con la mirada fija y hablando solo. En ese momento él apagó la luz, nosotros nos tapamos, y yo sentí que en ese momento que me tiraron de los pies. Fue cuando
Por favor, le pedí a Dani que encendiera la luz y me di cuenta que él nunca se había movido de su lugar, ni había dejado de hablar. Encendimos la luz de la pieza y bueno, nos fuimos a acostar nuevamente luego de un instante, luego de un rato, hasta el otro día, cuando lo despiertan a Brian para decirle que su mamá había tenido un accidente pasando la Candelaria, volviendo hacia Tucumán. Imagínense, ante esa situación, él, como nosotros, estábamos desesperados, tratándonos de comunicar con la mamá o con alguien para que le dijeran cómo estaba realmente, cuál era el estado de ella. Y en ese momento llamaron a mi teléfono, el cual fue atendido por Malena, porque yo estaba en el comedor con Brian tratando de comunicarme con su mamá o con Vero, con la mujer que venía manejando, pero no sabíamos nada. En ese momento, Dani, luego de haber atendido el teléfono, Malena, se acercan y le dicen a Brian que acababan de llamar diciéndole que su mamá había fallecido. Fue un shock, fue un golpe, pero tratamos de calmarlo, pero imagínense que era imposible. Pasaron un par de minutos y Dani, que era quien estaba como llorando, hablando sin que pudiéramos entender lo que decía, me dijo: ¿sabe qué fue lo que vi anoche? Y yo le pregunté qué era, y él me dijo que había visto a Naim, que era el hermano de Brian, al cual habían asesinado hace 5 años atrás, que pasaba de la mano de su mamá. La verdad que no sabemos si habría sido una despedida, una advertencia. No sabemos, pero realmente fue muy fuerte. No lo interpretamos de esa manera, ¿no? Como tal vez fue una advertencia hacia nosotros. Ahora los vecinos dice que la sueñan a ella despidiéndose, o se les aparece con una sonrisa, dando una sensación de que está muy bien, de que está con su hijo allá arriba. Bueno, Sergio, muchas gracias, guardián, por haber compartido mi historia. Mi nombre es María. Saludo a vos y a todos los oyentes. En muchas oportunidades nosotros hemos contado, hemos relatado historias de despedidas de personas, ¿no? Que se despiden y que luego tienen, la familia se entera de estos accidentes trágicos, ¿no? Enzo, que es de La Astenia, cuenta que esta pequeña historia ocurrió en la casa de mi abuela. Mi papá, la vez pasada, me contó lo que a él le había ocurrido. Esta historia es corta, pero tenía muchas ganas de compartirla con ustedes. Me contó que cuando tenía más o menos unos 20 años, él en este momento tiene 40, le ocurrió un hecho paranormal en la casa de mi abuela. Me contaba que siempre, para el invierno, en la casa de mi abuela, solían juntarse unas cuantas señoras de la cuadra a conversar mientras tomaban mate, hablaban y esas cosas, ¿no? Y él siempre, cuando volvía a su casa a la noche, solía encontrar el brasero prendido y las sillas en su lugar todavía. Y él a veces se sentaba a la par del fuego a calentarse un poco hasta que le diera sueño. Cuenta que una noche él volvía de la casa de un amigo, ya muy tarde, en el invierno, y dice que para esos lados, para esos lugares, en La Astenia, hace unos 20 años atrás, era todavía como mucho campo, ¿no? Había muy pocas casas y, por supuesto, ni hablar del alumbrado público, que era prácticamente no existía. Bueno, él volvió a su casa y cuando entró le dieron ganas de ir al baño. El baño quedaba en el fondo, como en aquellas casas del campo, que para ir al baño tenías que pasar por el costado, ¿no? Por la galería de la casa hasta el fondo. Y el costado, esa galería daba a la puerta de la cocina, en donde solían juntarse esas señoras, esas amigas del barrio. Y él dice que cuando iba al baño miró de reojo hacia la cocina porque presintió algo, estaba toda oscura, y cuando miró vio dentro como si alguien estuviera sentado en una de las sillas. Él dice que vio la silueta de una persona
que parecía ser alta, algo muy oscuro, de espaldas hacia donde estaba mi papá, y también veía como una brasita, como una llama, tipo la brasita del cigarrillo, que subía y bajaba como si alguien estuviera fumando. Imagínense el miedo que sintió en ese momento. Primero pensó que era alguien de la casa, pero solamente vivía él con su madre, o sea, mi abuela, mi abuelo, mis tíos, y que ninguno de ellos fumaba. Además, la cocina estaba oscura. La cuestión es que, sin pensarlo dos veces, volvió a la entrada de su casa y se metió en la pieza directamente. Al otro día les contó a mis abuelos lo ocurrido, pero quedó en eso nada más, ¿no? Simplemente en ese relato, en esa anécdota. Después mi papá conoció a mi mamá y luego de un tiempo se fue a vivir con ella. Hasta el día de hoy, un tío mío que vive con mis abuelos en esa casa, cuenta que siguen sucediendo hechos paranormales. Muchos de ellos siguen ocurriendo en esa casa. Algunos otros voy a contártelo seguramente en otro mensaje. Bueno, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros, ¿no? Así que gracias a toda la gente también que nos escribe y manda sus mensajes a través del WhatsApp. Esta es otra historia, la que vamos a narrar ahora. Hay alguien que me ha mandado unas fotos, ¿no?, de despachos en el cementerio del Cochuchal, ¿sí? Y alguien más que me manda imágenes de despacho también en el Parque 9 de Julio. Alguien que manda también en la zona de San Javier. Yo mismo he visto en el Parque 9 de Julio muchas veces estos trabajos y estos despachos. Una persona me cuenta que cruzaba el Parque 9 de Julio en la zona del camping municipal en dirección a su trabajo, cerca de las 6:30 de la mañana, todavía oscuro el parque, cuando alcanzó a ver unas luces, ¿no?, en el piso. Se dio cuenta que eran velas encendidas, y cuando comenzó a acercarse, bueno, por la curiosidad, llamado por la curiosidad, siguió mirando y vio la figura como de una mujer que se levantó de allí como si estuviera arrodillada y levitó luego como una sombra hasta perderse, pasando delante de él a unos 5 metros. Fue tanto el miedo que sintió que salió corriendo hasta donde aguantó, volviendo por la zona donde está la salida de la facultad, asustado todavía con eso, y muchos de sus compañeros, gente conocida, le dijo que en esa zona habitualmente sucede esto, ¿no? Así que, bueno, gracias por compartir este relato. Hay como muchas historias que nos han quedado pendientes. Yo quiero invitarlos a ustedes ahora a que se queden en sintonía del programa, porque vamos a repetir ahora en audio. Ya faltan 5 minutos para las 12 de la noche, pero en audio vamos a compartir también algunas historias, ¿no? Esta va a ser la última historia, es una historia nueva esta que vamos a compartir ahora, y luego vamos a compartir algunas historias que estaban como solicitadas, pero vamos a ir más allá de la medianoche, ¿sí?, con la historia grabada, ¿no? Esta historia que nos mandaron a través del Face dice: soy Aiza del barrio Francisco I, detrás de la Pepsi. Te cuento la historia de mi viejo. Hace aproximadamente un poco más de 20 años atrás, mi viejo tenía 23 años y yo tenía 2 años. Mi hermana es un año mayor que yo. Vivíamos en la casa de mis abuelos paternos, en la zona del Manantial, a la vuelta, muy cerca de la ruta, por el frente de la iglesia de los mormones. Vendría a ser en diagonal, ¿no? Un viernes, mi papá volvió a tomar algo con sus amigos, eran pasada la medianoche, y dice que en el camino se encontró con un hombre, una media cuadra antes de su casa, un lugar donde por aquel momento habían 2 moreras muy grandes, una en cada vereda y en cada esquina, ¿no? Aquellas moreras, por supuesto, daban una sombra impresionante, y por la noche era una oscuridad total, porque no había tampoco iluminación allí, ¿no? En toda la cuadra. Bueno,
Justo bajo la primera morera, cuando él iba pasando, se encontró a un hombre, según él cuenta, vestido absolutamente de negro, y que lo saludó: hola, Rafael. Y mi papá lo saludó pensando que se trataba de mi padrino, un amigo de él de la infancia, que vivía allí también, ¿no? Pero cuando lo miró, le pareció extraño que llevaba en las manos como si fueran unos guantes de cuero de color negro, y pensó: de guantes. Cuando levantó la cabeza para mirarlo, dice que vio que aquel hombre llevaba, cuando lo miró en detalle, se dio cuenta que llevaba puesto algo así como una galera, ¿no? Un sombrero de esos antiguos, de color negro y muy alto. Pero cuando intentó mirar el rostro de aquella persona, solo pudo ver como dos bolillas rojas, los ojos de un color rojo intenso, en medio de aquella oscuridad profunda debajo de la morera. Mi viejo supo de inmediato que no era mi padrino, su amigo Franco. Así que se apuró el paso y se fue dejando atrás aquel lugar. Cuando miró delante de él en un momento, a un poco menos de media cuadra más adelante, vio otra vez esa figura. Se bajó a la calle para no cruzarse con él y volvió a subir a la vereda del otro lado. Él se apresuró para dejar rápido atrás aquel lugar, y cuando se dio cuenta estaba pasando otra vez por lado de él, ¿sí? Estaba en la vereda del frente, y otra vez dijo: Rafael, vamos. Mi viejo comenzó a correr en ese momento hasta la ruta, y cuando llegó al refugio que está enfrente de la capilla de los mormones, dice que lo vio parado allí, sobre la misma vereda de la capilla, que se reía. Y mi papá, ante el susto, vio que venía un colectivo en ese momento, desesperado, le hizo señas, se subió, ni siquiera recuerda, ni vio tampoco en qué colectivo había subido. Y al sentarse en el colectivo, vio que aquel hombre estaba parado a la altura de donde él estaba sentado, pero del lado de afuera del colectivo, por supuesto, que al arrancar, cuando iba en marcha, aquel hombre, aquella aparición, parecía flotar o levitar junto al colectivo. No fue solo mi viejo quien lo vio. Él se bajó un poco más adelante cuando desapareció y salió corriendo, asustado, sin mirar atrás, por lo que le acababa de suceder, ¿no? Para llegar a su casa. Y en un momento dice que vio otra vez delante de él a esta aparición, es decir, un poco más adelante en la vereda del frente. Dice que llegó a la casa de mis abuelos. A todo esto él había pasado frente a su casa cuando lo vio por primera vez, pero salió corriendo, asustado por aquella visión, ¿no? Y entonces, al llegar a la casa de mi abuelo, saltó la tapia, una tapia de un poco más de 1 metro nada más, una tapia bajita. Se agachó como escondiéndose detrás de la tapia, cuando sintió de pronto y vio una sombra muy oscura pasar por la vereda. Entonces tomó el pasillo de la casa que daba al lavadero y entró a la casa. Cuando estaba por entrar a la casa se dio vuelta y dice que sentía la presencia, pero no volvió a verlo, ¿no? En un momento, justo antes de ingresar, ve la silueta de aquella aparición en la vereda, con los ojos como fuego. Inmediatamente fue como si aquella aparición estuviera a su lado y que comenzó a golpearlo, y él comenzó a pelear con aquella aparición. Dice que cuando mi papá le pegaba, sentía como si pegara en el cuero en un cuero seco o algo parecido, pero cuando sentía los golpes de aquella manifestación eran muy fuertes. De los gritos y del ruido que hacían, porque golpeaban la puerta de chapa, despertó a todos en la casa. Mi abuelo era policía,
se levantó inmediatamente, mi mamá también bajó las escaleras, no recuerda ni siquiera con qué rapidez lo hizo, en qué momento. Mi abuelo tomó el arma, ¿sí? Y se paró justo delante de la puerta. Mi tía abrió la puerta y mi papá cayó al piso, todo golpeado. Y él gritaba, insultando: hijo, bueno, no me vas a llevar. Mi abuela, igual que todos, asustados, le preguntaba qué le pasaba, porque estaba todo golpeado. Y mi papá dijo: el diablo, ese mal parido, me quiere llevar. Mi abuela se fue a la pieza y trajo un cuchillo que tenía el mango como una cruz en el puño. Con eso mi papá se fue a la pieza donde dormíamos nosotras, abrazándonos a mí, a mi hermana, con el cuchillo en la mano. Decía: no me vas a llevar. Y dicen que lo repitió toda la noche, casi dormido. Mi mamá, que esa noche no pudo dormir, juraba que él repetía esto hasta en dormido: a mí no me vas a llevar y a mis hijas no la vas a tocar. Hace un tiempo, luego de eso, hace unos 6 años atrás, me levanté como a las 4 de la mañana para prepararme para ir a la escuela. Fui al baño y cuando abrí la puerta, en realidad para ir al baño, vi un hombre con las mismas características de las que nos había contado mi papá en su historia, ¿no? Un hombre de negro con una galera alta y el detalle de los ojos, ¿no? Como fuego. Solamente me dijo: Rafael, vamos. Yo cerré los ojos y volví a abrirlos con un parpadeo y no estaba. Hace 3 o 4 años atrás, un 25 de diciembre, como a las 3 de la mañana, en el barrio donde vivimos ahora, los 24, bueno, no, es decir, la Navidad no suele festejarse demasiado, no es como en otros barrios, ¿no? Que festejan mucho. Recuerdo que en aquella oportunidad se fueron a dormir todos temprano y yo estaba con mi papá escuchando música y de la nada se nos aumentaba y se subía el volumen del equipo solo y podíamos ver cómo el botón del volumen, un botón redondo, giraba para un lado y para el otro, y cuando se mermaba se escuchaba que gritaban desde el fondo de la casa el nombre de mi papá. Yo salí a ver y no había nada. Me metí en la casa y escuché que gritaban llamándolo a mi papá desde el frente de la casa, y en un momento recuerdo que me paré, miré por la ventana y mi papá apagó la música y gritó: dejen de joder, insultando, no voy a ir con nadie, y volvió a prender el equipo y puso la música volumen muy alto. Y yo le pregunté a mi papá qué es lo que pasaba, qué es lo que sucedía, y él me dijo: a mí me buscan, vos no le des bolilla, no pasa nada. Y quedó solamente en eso. Por supuesto, algo que me asusta y que me intriga mucho. Bueno, los invito a quedarse con nosotros, Vamos a compartir ahora algunas historias, 2 historias más que estaban solicitadas. Estas sí son historias que vamos a repetir, quizás no la escucharon, así que vamos a ir un poquito más allá de la medianoche.